Capítulo 3. Las ideas del saber. La teoría de las ideas permite a Platón responder a la pregunta, ¿qué es la realidad? El filósofo muestra que lo aparente y lo sensible son una ficción, y que la auténtica realidad se puede ver solo con la mente y no con los sentidos corporales. Las ideas constituyen la puerta de entrada obligada al pensamiento platónico y tienen importantes ramificaciones en su ética y su política. Cuando en el lenguaje corriente decimos, tengo una idea, damos a esa frase un sentido muy distinto al que le atribuye Platón. Para nosotros, una idea está en la mente y se construye por abstracción y generalización. Veo humanos, árboles o casas diversas y mi mente elabora la idea de hombre, árbol o casa. En la filosofía platónica, el proceso es exactamente el contrario. Una idea no se tiene en la mente, ni se forma abstrayendo los rasgos genéricos de las cosas, sino que existe tal cual desde la eternidad. Suponer que existe un mundo de las ideas permite dar un orden y un sentido a la diversidad de opiniones y a la multiplicidad de objetos que conocemos mediante la experiencia de nuestros sentidos. Sin embargo, aunque la teoría de las ideas constituye el núcleo de la metafísica de Platón, por mucho que rebusquemos en los diálogos no encontraremos explícitamente esa teoría en cuanto tal, ni hay un texto canónico que la formule de forma íntegra. La teoría de las ideas se halla más o menos apuntada y desarrollada en muchos de los diálogos del autor. Asimismo, casi en cada diálogo, Platón presenta nuevos aspectos del problema, no siempre coincidentes con lo que había afirmado antes, algo que hace más complejo su estudio. Lo más relevante, sin embargo, es que vincula su teoría con la forma en que el hombre llega a la sabiduría, por lo que además de ser una teoría sobre la naturaleza de la realidad explica también cómo llegamos a conocerla. ¿Qué es una idea? En griego, eidein significa ver, y una idea, eideia o eidos, era la imagen, la forma visible, la manifestación puramente material de la cosa. En el pensamiento anterior a Platón eran los ojos y no la mente lo que configuraba una idea. Platón transformó profundamente el concepto. Idea, acabó designando una forma interior, el modelo que daba entidad y estructura a la pluralidad de las cosas. La idea se convirtió en causa universal de los objetos sensibles, que participan de su perfección absoluta imitándola. Del ojo del cuerpo se pasó al ojo del alma, pues es en el interior de cada uno de los hombres, y no en su experiencia sensible, donde se produce la revelación de la idea como modelo perfecto y esencia eterna. El núcleo de la teoría platónica de las ideas consiste en la afirmación de que todo cuanto existe bajo una forma temporal no es más que un símbolo o una aproximación a algo que realmente es, algo que posee una última realidad suprasensible y que solo el alma, y no cualquiera, sino el alma más perfecta, puede captar. Para explicar qué es una idea, Platón usó el concepto de paradigma, que se traduce habitualmente como modelo, porque explica no lo que las cosas son, sino lo que deberían ser para convertirse en perfectas. El auténtico ser lo descubre la mente, y todo lo que ven los ojos es una mezcla de realidad y apariencia, puramente mutable, opinable e inconexa. La idea es el ser perfecto, y toda aproximación que intentemos a ella será necesariamente parcial e imperfecta, porque no puede comprenderse desde los sentidos. Muy al contrario, una característica básica de la idea platónica es su inteligibilidad, es decir, que solo puede conocerse mediante la razón. Precisamente porque son inteligibles, las ideas no pueden tener cuerpo, no hay ideas en el mundo de las cosas, las cuales simplemente son copias de las ideas. También, por ser perfectas, las ideas son inmutables, ni nacen, ni mueren, ni cambian. Y no lo hacen porque no pueden ser otra cosa que lo que son, modelos inteligibles. Además, la idea ha de ser única, en la medida en que la unidad es la perfección del ser, mientras que en la pluralidad necesariamente existirían la imperfección y el no ser. Lo que Platón denomina la potencia del bien, consiste en comprender las semejanzas y las diferencias con claridad y evidencia. El bien es la capacidad de ver claro. Conocer las ideas lleva el alma al bien, algo que nada tiene de misterioso o inefable. Las ideas son, en lo fundamental, un principio de conocimiento cuyo sentido se halla en la capacidad de ordenar los objetos percibidos con los sentidos. Hay que saber qué es la piedad, la justicia o la belleza para poder afirmar correctamente si un acto es piadoso, una proposición es verdadera o una escultura es bella. Solo suponiendo que existe un mundo de lo inteligible se puede esperar que lo material y lo sensible tengan una estructura y un orden internos, más allá de la dispersión y la pluralidad de las cosas. Las ideas permiten que haya algo de permanente en las cosas, algo que éstas comparten y de lo que participan. La participación es la manera en que el objeto material es iluminado por la idea. Platón dio incluso un paso más, afirmando que son las ideas las que hacen posibles los actos humanos que de ellas derivan. En el Eutifrón, por ejemplo, se dice que la piedad es esa forma, o los ciclos,
por la que son piadosas las cosas piadosas. No solo hay ideas de cosas materiales tales como hombre, animal, etc., sino también de conceptos ideales tales como el bien, la belleza o la unidad. Conocer las ideas de los conceptos ideales es vital para que el gobernante actúe con justicia. Comprender el cambio desde la permanencia. Platón intentó resolver mediante la teoría de las ideas un debate muy anterior, propio de quienes denominaba los sabios, es decir, de los hoy llamados presocráticos. Los antiguos griegos supusieron que la naturaleza fluía a partir de un principio único estructurante, agua, aire, fuego, tierra, al que llamaron arjé, de la misma manera que la ciudad era gobernada por un arconte o magistrado. Pero buscar el elemento que daba estructura a la realidad se reveló pronto una empresa imposible. Ni todo puede ser agua, ni todo puede ser aire. Los pitagóricos fueron quienes intuyeron que la realidad era algo así como la expresión de una ecuación matemática, además de secreta, y esa tesis la retuvo Platón: en las matemáticas hay cálculo, y no opinión. Dado que expresan una verdad indudable y demostrativa, las matemáticas constituyen la puerta de entrada a las ideas. En relación con el tema de los principios, hubo otro debate anterior a Sócrates que influyó de manera fundamental en la intuición de Platón para elaborar la teoría de las ideas, el dedicado al problema del cambio y la permanencia. En una aplicación de verdades abstractas de distinto signo, Heráclito y Parménides habían intentado explicar el sentido del cambio analizando por primera vez el lenguaje, en especial, la palabra ser, vocablo que identifica a todo aquello que existe. Para Heráclito, el ser solo podía entenderse como una unidad de contrarios. Por su parte, Parménides tenía una visión del ser más cercana a la lógica de los pitagóricos: si el ser es, el no ser no puede ser, nadie puede decir nada del no ser, y ni siquiera pensarlo. Para Heráclito, la realidad está en constante flujo, todo es cambio y la permanencia es una ilusión. La posición de Parménides era la contraria: el cambio y el movimiento, en tanto que alternancia entre ser y no ser, son una ilusión. Según Platón, tienen razón al mismo tiempo Heráclito y Parménides, porque el mundo sensible en el que habitamos es imperfecto y cambiante, mientras que el mundo inteligible, el que da sentido y unifica la pluralidad de las cosas, es inmutable y perfecto. La contraposición que existe según Parménides entre lo que dicen los sentidos, que hay cambio, y lo que dicta la razón, que el cambio es ficticio, encuentra en la teoría de las ideas una posible resolución. No todo en la vida son opiniones, flujos y cambio. La percepción sensorial no es el único conocimiento del que disponemos, como demuestra la existencia de las ecuaciones matemáticas ausentes como tales en el mundo de lo sensible. Lo múltiple debe ser comprendido por lo uno. La teoría de las ideas afirma que ha de existir necesariamente algo que pueda ponernos a salvo del vértigo que produce el cambio y las transformaciones que la sensibilidad humana capta todos los días. El filósofo es, exactamente, quien a imagen de Sócrates nos conduce al conocimiento y a la comprensión de esa realidad trascendente que Platón denomina idea, es decir, el modelo perfecto. Las ideas, pilares del conocimiento y la justicia. Al proponer una teoría de las ideas, Platón dio respuesta a dos problemas importantes. Por una parte, explicó cómo podemos conocer por medio del lenguaje. El lenguaje explica la realidad porque nuestras mentes comparten significados universales. Sin un conocimiento de la definición perfecta de idea, incluso el más mínimo acto de comunicación resultaría imposible. Si cuando digo, un tigre es un animal bello, puedo esperar que alguien me entienda y me responda, con independencia de que esté o no de acuerdo con mi apreciación, he de suponer que existe una idea de belleza común y compartida en las mentes de quienes entienden la frase y la consideran significativa. Las ideas son el prototipo de la palabra, desbordan el ámbito de la palabra misma y muestran que existe una realidad, el logos, la razón, que va más allá de los puros signos lingüísticos y hace inteligibles los conceptos y posible el conocimiento. Una idea tiene mucho que ver con la definición perfecta, es decir, la que retiene los elementos permanentes y eternos de las cosas. El segundo problema al que atiende Platón es la capacidad que también tiene el lenguaje para manipular las ideas. Por tanto, no solo constituyen una necesidad de la teoría del conocimiento. Surgen también en un contexto político, de la urgencia de poner orden en la dispersión de las opiniones, típica de la democracia, buscando un principio trascendente que las unifique. Platón, como Sócrates, creía que, si llegábamos a la definición perfecta a través del diálogo, las disensiones políticas habrían terminado. Según esta interpretación, una idea equivale a una ley porque pone orden en las cosas. La idea no se entiende, por tanto, como ley en el estricto sentido político, sino más bien en el matemático. Cuando un matemático predice un eclipse está suponiendo que hay modelos objetivos de razonamiento que permiten ordenar el cosmos y darle un sentido invariable. Las leyes de la matemática son universales y eternas, se descubren y no se crean.
De la misma manera, las ciencias permiten comprender y regular los fenómenos porque encuentran leyes que se cumplen siempre, independientemente de nuestra voluntad. En ciencia, una ley tiene validez general y es una verdad objetiva cuando ordena el mundo y fija un criterio de comprensión. La teoría de las ideas recoge ese aspecto de legislación universal que Platón había observado en el ámbito de la matemática. Gobernar con justicia, por consiguiente, exige previamente entender los modelos racionales, puros y perfectos de las cosas, las ideas, de la misma manera que el científico puede prever los movimientos de los cuerpos porque conoce las leyes de la ciencia. No podría existir tampoco un gobierno justo si no se fundase en un conocimiento estable de las cosas humanas y, específicamente, de lo que es el bien como principio absoluto, intemporal. La teoría de las ideas constituye, por tanto, la respuesta a un problema, el de cómo alcanzar la justicia, que Platón vivió en primera persona con la decadencia de Atenas y la muerte de Sócrates. Cuando todo cambia y la ciudad se hunde, cuando a nuestro alrededor nada parece suficientemente estable, a quien razona solo se le abren dos posibilidades. Podemos asumir que el mundo es así, que todo cambia y que nunca podremos entender nada, entonces solo quedan en pie las pasiones contradictorias, y finalmente violentas, que nos llevan al fracaso de la ciudad. O, por el contrario, podemos suponer que, por encima de la multiplicidad y de las diferencias, ha de existir algo que les dé una unidad y un sentido, aunque no sea comprensible a simple vista. Si todo cambia, lo bueno y lo justo de hoy podría no serlo mañana, pero, si existe un modelo de perfección, entonces disponemos de una regla y un modelo para actuar con sentido entre los cambios y la multiplicidad de las cosas. No se podría vivir en un mundo sin algo parecido a una verdad común y compartida, lo contrario nos llevaría al caos, cada cual viviría en su propio mundo y la verdad valdría lo mismo que la apariencia. En ese sentido, pues, en las ideas encontramos una fusión casi perfecta entre los requerimientos de una teoría del conocimiento y los de la teoría política. No obstante, a pesar del gran territorio filosófico que abrió la teoría de las ideas de Platón, su propuesta hubo de esperar un largo proceso de maduración durante siglos. La teoría de las ideas tiene dos consecuencias obvias. Por una parte, como nunca seremos tan perfectos como una idea, la insatisfacción y el deseo anidarán por siempre en el alma de los humanos que viven atrapados en el mundo sensible. En segundo lugar, el gobierno justo, el que sería tan perfecto como una idea y realizaría el bien de manera perfecta, nunca podrá alcanzarse en el mundo de lo sensible. La injusticia y la insatisfacción nos acompañarán siempre. Razón de más para que Platón considere imprescindible elaborar, junto a la teoría de las ideas, una teoría del alma, capaz de integrar los contrarios, y una política que propugne un gobierno de nuevo tipo, el de los sabios y el filósofo rey. Un camino ascendente al saber. Aunque Platón no expuso nunca en ninguna de sus obras su teoría de las ideas de una manera completa, a partir de los distintos fragmentos que el filósofo dedicó a ella, sobre todo de los contenidos en algunas de sus obras de madurez, en Fedón y Fedro, pero especialmente en la República, pueden construirse esquemas que nos permitan clarificar mejor su tesis. Según Platón, hay distintos grados o niveles de realidad a los que corresponden diferentes grados de conocimiento. La dialéctica o filosofía es el proceso mediante el cual vamos ascendiendo desde el conocimiento del nivel más bajo de realidad al más alto, la idea de bien. Inmediatamente por debajo de la idea de bien en términos de grado de realidad se encuentran el resto de las ideas, y por debajo de ellas se tienen los objetos matemáticos, tales como los teoremas de la geometría. Ideas y objetos matemáticos constituyen el mundo inteligible, la auténtica realidad, accesible solo al intelecto. El mundo inteligible es el dominio de la ciencia, episteme, el nivel más alto del conocimiento. A medida que nos alejamos de las ideas nos adentramos en el mundo sensible, el mundo físico-temporal que percibimos con nuestros sentidos, sometido al cambio, a la movilidad y, en consecuencia, a la corrupción. Es una copia de las ideas y en él no cabe la ciencia, por lo que es objeto de mera opinión, doxa. Ciencia y opinión, realidad y reflejo. Una vez que hubo establecido las divisiones entre mundo inteligible y mundo sensible, y entre ciencia y opinión, Platón procedió a elaborar otras nuevas dentro de cada ámbito. Así, en lo concerniente al mundo inteligible, distinguió, como ya hemos visto, entre ideas y objetos matemáticos al considerar que los objetos de la geometría y la aritmética eran realidades intermedias entre aquellas y las cosas. Las ideas, como grado superior de realidad, eran el dominio del nivel superior de conocimiento, la razón intuitiva o noesis, la acción de la inteligencia pura. Las nociones matemáticas, en cambio, eran el dominio de la razón discursiva o dianoia, la inteligencia que opera a partir de hipótesis, aunque la diferencia exacta entre una y otra no queda nunca del todo clara en la obra platónica. Dianoia y noesis son, pues, las dos componentes de la episteme. En el ámbito del mundo sensible,
Por su parte, Platón distinguió entre las cosas u objetos materiales y las imágenes de dichas cosas, como pueden ser su reflejo en el agua o sus sombras. Sobre estas imágenes no podemos aspirar más que a la conjetura, el nivel más bajo de conocimiento. Acerca de las cosas, sin embargo, nuestro conocimiento es algo más preciso e implica la adhesión del sujeto que percibe, por lo que Platón la llama creencia. Conjetura y creencia son, pues, las componentes de la doxa. Queda así completada la teoría de las ideas, que en esta formulación podría resumirse en la relación siguiente: la ciencia es a la opinión lo que la realidad a su reflejo.